Damaris Jones es abogada y exdeportista de alto rendimiento y una figura histórica del deporte panameño. Fue escogida como la primera presidenta del Comité Olímpico Nacional en Centroamérica y actualmente preside el Comité Olímpico de Panamá, convirtiéndose además en la primera mujer en ocupar este cargo desde la fundación del COP en 1934, siendo la titular número 16 de su historia. Ex seleccionada nacional de baloncesto por más de 10 años, integró el equipo nacional desde las categorías juveniles. En 2010 obtuvo la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos. Especializada en Derecho y Gestión Deportiva, desde 2014 es asesora legal del COP. Ha sido miembro de la Comisión de Entorno del Atleta en COI, presidenta del panel de apelaciones de la Federación Internacional de Voleibol y recientemente recibió un reconocimiento internacional por su trayectoria profesional en el ámbito deportivo. Y esa es nuestra invitada esta noche, Damaris Jones, presidenta del Comité Olímpico de Panamá. Qué orgullo tenerla con nosotros aquí y poder hablar. A ver, yo desde que yo recuerde, tampoco es que soy el más conocedor en materia olímpica, ni el más deportista, ni mucho menos, pero que un atleta esté al frente, o un atleta o quien fue atleta, porque hoy por hoy no es de esa forma, pero que sí conoce la realidad, esté al frente de esta organización, porque para eso está la organización, para dar respuesta al atleta. Y lamentablemente, y lo digo a título personal, si alguien se ofende o se hiere, es un asunto pues, de cada quien, se hacía todo menos eso. Estaba secuestrada por otros intereses que no eran los del atleta. Bienvenida. Y qué gusto, porque además reelecta Muchas hace poco gracias. tiempo. Damaris, ¿cómo se involucra con el deporte y por qué? ¿Cómo Bueno, surge todo? primero antes de Bienvenida. empezar, muchas gracias, es un honor estar aquí contigo, decirte que no es que no estás involucrado, tú eres un deportista, Pues sí, sí, cuidas de tu cuerpo, tienes procuro. alfabetización física y de eso se trata el olimpismo, esa filosofía de vida en donde el deporte se pone al servicio del ser humano para ser mejor ser humano. Así que no estás lejos, Ok, eres hoy cambio el discurso. parte del movimiento, esas son las bases del Claro. movimiento, ¿no? ¿Cómo inicio bueno, la verdad es que como muchos niños de Panamá, yo vivía en un barrio, en Colonias del Prado, muy cerquita de Don Bosco, Juan Díaz para en allá. Juan Díaz, Ujú. exactamente, una mamá que luchó mucho por sus hijos, mamá soltera, y iba a la escuela como cualquier otro niño pública, mi escuela Villa Catalina, y la Es nuestra alma maestra, mater, entonces. Yo estuve en bueno, primaria en Villa estás Catalina. viendo, entonces mi maestra de educación física, la profesora Griselda, que en estos días ¡Wow! Pero si fue mi profesora también. tuve el honor Griselda de Ellis. visitarme La exactamente en quiero la muchísimo y a su oficina, esposo. sí, exactamente, en el gran combo y Sí, tal, sí, sí, ¿no? el gran Jaime Ellis. Y ella bueno, hacían los intraescolares y Ujú. tal, y desde niña siempre mi mamá nos dio mucha actividad física, o sea, tener 3 hijos, una mamá que tenía 3 trabajos, Había que los ocuparlo. niños Tenían que tenían que ocuparse. hacer tareas, porque si no, y el deporte siempre fue parte fundamental de ese proceso. Entonces inicio porque ella me da esa oportunidad, porque veo unas habilidades y a partir de ahí, con 7, 8 añitos, la verdad, me doy cuenta que me gusta mucho más allá del niño promedio ser deporte y Ujú. organizar, porque es parte de Había mí, una demostración de interés y y de facilidad. aparentemente de talento. Exacto, talento es eso, no facilidad, talento. Porque si no, te puede gustar mucho, pero si no, mejor Sí, comentas. sí, exacto. Y así inicio en el deporte, luego, bueno, ya más adulta me cambio incluso de escuela porque quería estar en una escuela en donde estaba el profesor que dirigía la selección en ese momento Mm. y dos otras compañeras también de la selección. Nos, digamos, literalmente yo llegué a mi casa y le dije a mi mamá en cuarto año, ya no tienes para matrícula este año, tampoco no te preocupes por los uniformes ni por nada de eso, ya yo me cambié de escuela. O sea, así fue, O literalmente. sea, ella misma. Sí, y luego fue lo mismo en la universidad, siempre fue mi sueño estudiar en Estados Unidos y competir a nivel universitario en Estados Unidos. Y perseguí, perseguí, cuando llegó, de la manera menos esperada, con honestidad te lo digo, cuando llegó, le dije a mi mamá, me tienes que firmar esto, tengo una cita en la embajada y no, Y ella ¿qué? confiando, obviamente, también. Mi mamá Con temor, siempre, pero confiando. mira, mi mamá, no sé si con temor, voy a ser honesta, pero sí creo que siempre algo que hizo muy bien es que nos dio mucha independencia, nos hizo realizar que nosotros éramos responsables de nosotros mismos, Pero los había hecho responsables antes desde para siempre. O poder sea, tomar en la esas decisiones. casa había que hacer todo, o sea, sí, Había ella te educó reglas. a ser responsable, pero además te dio el rol de ser responsable. ¿Cuánto cambia
no hablemos solamente a nivel de entorno, sino de individuo, el deporte y las oportunidades que se abren a una persona que quizá las oportunidades eran escasas y mínimas en su alrededor. Mira, ayer casualmente en el Foro Mujer y Deporte abrí la ponencia donde decía la igualdad no es un discurso, es un hecho. Em, por qué hago este comentario? Porque al final el hacer deporte de manera organizada, competitivamente, no lo dice Damaris John, dicen los estudios, tiene un impacto en las habilidades que desarrollan las niñas de manera particular. Estamos hablando primero que las niñas que hacen deporte son, bueno, este estudio de Deloitte básicamente se hizo entre 1.100 mujeres en los Estados Unidos, lideresas, digamos, del mundo corporativo en los Estados Unidos. De esas 1.100 mujeres, alrededor del 89% estaba en puesto de liderazgo, había de manera puntual hecho actividades deportivas organizadas. Mm, Y luego ellos midieron las habilidades que las niñas, digamos, desarrollaron a lo largo de su vida profesional, trabajo en equipo sobre el 36%, liderazgo, en fin. Hacer deporte te desarrolla habilidades que son para tu vida y que además te permite generar mejores un ingresos. crecimiento en todo sentido, claro. Exactamente, el 69% de las CEO de Estados Unidos, encuestadas evidentemente, que ganan más de $100,000 al año, habían hecho deporte organizado en su vida pasada, digamos, en su vida juvenil. Entonces, hacer deporte Ujú. no solamente es que sí, te abre oportunidades, te abre conocer lugares que no tenías idea, amistades, valores, pero además también te da habilidades que tú llevas contigo y aplicas en tu vida por siempre. Y son cosas exacto, que se aplican obviamente en el entorno. Hay un crecimiento personal, pero el laboral obviamente va a abrir todas las puertas y hace un cambio obviamente impacta la vida de la persona. Vamos a ir a la primera pausa porque se va a Estados Unidos entonces a estudiar qué ocurre, cómo pasa y cómo regresa entonces y cómo se desarrolla la parte deportiva. Estamos junto a Damaris John esta noche en primera persona, presidenta del Comité Olímpico de Panamá. Quédese ahí con nosotros. Estamos de vuelta en primera persona, Damaris John con nosotros esta noche y hemos escuchado cómo descubre ese talento con el deporte o por el deporte, cómo va entonces la formación profesional, cómo fue esa etapa, cómo se vivió. Bueno, antes de irme a Estados Unidos, Ujú. porque a veces las cosas pasan no cuando uno quiere, sino cuando tienen que pasar, y eso también me deja aprendizaje. Obtuve una beca al mérito en la Universidad de Santa María la Antigua y inicié la carrera de Derecho. Y a los 2 años y medio de estar en la carrera, se me da la oportunidad de ir a Estados Unidos a hacer deporte universitario, que era lo que yo más anhelaba en ese momento. Yo quería tener esa experiencia en ese entonces y en esas realidades para las mujeres deportistas. Ese era probablemente el techo, no es como hoy que Claro. hay más ligas y demás. Entonces esa era la experiencia que yo quería vivir. Termino la universidad en Estados Unidos, estudio 2 cosas que al final, la verdad, siempre tuve claro que no iba a No era para aplicar. ejercer. Sí, yo tenía mucha claridad, pero bueno, ustedes saben que como funciona en Estados Unidos, no vas directo a la escuela de derecho, sino que tienes que hacer primero los 4 años de una licenciatura afín y después vas a la Mm, escuela. Y yo dije, bueno, estudié hay que justicia aprovechar. criminal y psicología y había que estudiar algo. Pero bueno, Entonces, todo eso fundamenta también la vida sí, cotidiana y la profesional. totalmente, aprendí mucho, es muy relevante todavía en el Claro. ejercicio de mi profesión. Luego regresé a Panamá y la verdad que no fue una decisión fácil porque tenía oportunidades importantes, pero de alguna forma ya tenía incluso beca para entrar a la universidad a estudiar el doctorado, el JD que le dicen los Ujú. americanos, la carrera de Derecho. Y cuando veía la compatibilidad dije, wow, después tengo que hacer esto, esto y esto para poder ejercer en Panamá. Trabajé casi 6 meses en Miami, en un bufete de abogados y dije, de verdad Tengo que que buscar. yo quiero regresar a mi país, porque sí sentía que, bueno, al final Estados Unidos es un país muy grande, que sí, uno puede aportar muchísimo, pero siento que el impacto de lo que yo podía hacer iba a ser mucho más grande en mi país. Entonces ahí tomé la decisión de volver a Panamá. Terminé la universidad, Santa María la Antigua, mi alma mater también, y a partir de ahí tuve como un impas, digamos, porque pues al final mi casa no era que había un montón de dinero, entonces siempre mi mamá, Había que trabajar. claro, empecé a trabajar
y con muy buena suerte conseguí un socio canadiense judío que nos hicimos socios, yo empecé un poco asesorándolo y luego vendimos un primer negocio, quedamos teniendo una panadería, cafetería, una serie de cosas que tú dirás, Damari, como de ¿Qué hacía abogada ahí? quedó metida en eso, así es la vida. Y como a los 2 años hicimos un muy buen trabajo y logramos venderlo. Y dije, bueno, ahora tengo el dinero para hacer algo que yo quiero hacer por mí. Y me fui a estudiar a España, a hacer una maestría en Derecho Deportivo, que era lo que yo Wow. quería hacer. Bueno, y todo el mundo me dijo, Damaris, te vas a morir de hambre, Derecho Deportivo, o sea, eso, ¿quién ¿A necesita dónde lo vamos a eso? aplicar? ¿Quién necesita eso? Y bueno, así literalmente conocí a la persona que últimamente fue la que el Comité Olímpico Internacional designó como experto de parte del COI y que es mi maestro al final, fue quien, digamos, me introdujo en todo el mundo del derecho deportivo, el doctor Andreu Camps, un español. Y él es el que me dice, oye, mira, cuando terminó toda la situación en Panamá de gobernanza compleja que tenía y resulta electo Ujú. el señor Camilo Amado, me dice, mira, yo creo que tu país te necesita. Y bueno, a mí me gustaría presentarte a quien sea que resulte electo porque hay demasiada tarea por hacer. Y me presenta al señor Camilo, bueno, y quedamos en conversar. Y él me llama a los días, me reúno con él y fue algo un poco cómico porque quedamos en que, bueno, en los estatutos, bueno, las situaciones más, digamos, menos complejas, entre comillas, u ordinarias de la organización. Y quedo al final literalmente llevando el caso que los anteriores directivos del Comité Olímpico interponen contra el Comité Olímpico de Panamá en el Tribunal de Arbitraje en Suiza. Y así empieza mi vinculación con el movimiento Antes de olímpico. eso, ¿cómo veía la realidad o qué sabía Damaris sobre lo que estaba ocurriendo con el Comité Mucho. Olímpico? Porque lo que ¿Cómo lo pasa es vivías? que No mi sé. maestría fue una casualidad, también digo, los momentos de Dios son perfectos. Mi tesis de maestría fue justamente sobre la situación de gobernanza que tenía el Comité Olímpico de Panamá. Entonces, difícilmente creo que alguien conocía más que yo, porque Las bueno, interioridades y me todo tomé un lo, año y medio en hacer estudiándolo, claro, eso, enterándote de todo. literalmente tenía toda la información, así que tenía mucho conocimiento. Y yo creo ya no desde el punto de vista jurídico, pero como atleta de la federación que justamente presidía la persona que liderizaba el Comité Olímpico en ese momento, creo que como muchos atletas, uno salía como con una versión del sistema, que ya no, o sea, era como tan difícil todo lo que tenías que hacer para lograr que las cosas pasaran, que tú te sentías como que no quiero tener más nada que ver con esto, ¿no? Había, Asqueado, sí, como que fue tan difícil que, y eso toca mucho claro, emocionalmente, claro. porque entre frustraciones, entre, bueno, tantas cosas que pasan en ese transcurso de tu carrera deportiva, y claro, uno de una forma u otra resiente y lo que quiere es como alejarse de la circunstancia. Así que como muchos atletas, ese era de alguna forma, pero confiaba tanto en mi maestro, tenía tanta ilusión de que finalmente Panamá estaba generando un cambio que Ujú. tenía apoyo desde el Comité Olímpico Internacional para que se pudiera dar una realidad diferente. Cuando conversé con el señor Camilo, me di cuenta que sus intenciones eran buenas, que realmente quería generar un cambio real y que no tenía una situación fácil y me dije, oye, si has estudiado esto, si mira, Dios te puso en esta Por algo, oportunidad, o sea, te exactamente. puso este señor aquí, todas estas circunstancias, bueno, de alguna forma era como que, o sea, Tiene que involucrarse. esto tiene que pasar, es correcto, exactamente. Y así me quedo involucrando, digamos, con él. ¿Cuánto tiempo transcurre hasta decir, bueno, debo estar al frente? O quisiera estar al frente. Nunca fue. Voy a ser súper No. honesta, nunca tuve mi intención. De hecho, para mí no lo veía, debo ser honesta. Y fue justamente el señor Camilo, me dicen, Vamos a tomarnos un café". Y ahí él me dice, mira, Damaris, yo creo que tú no solo tienes las cualidades, sino que además tu liderazgo con las federaciones, porque claro, todo este tiempo me tocó trabajar con las federaciones, los proyectos de gobernanza, una serie de proyectos que digamos, yo lideraba en su administración de manera puntual. Yo creo que, o sea, me parece a mí que la persona correcta, yo lo he hablado con muchos presidentes de federaciones y todo el mundo cree que tú debes ser la persona que lidere el comité. Y yo ese día, bueno, yo tenía planes, ya teníamos otras opciones de vida. Sí, porque eso cambia radicalmente cualquier plan que hubiese. Sí, Porque es estar allí sí, enfrente sí,
Sí, de toda sin una duda. organización. Vamos a irnos a la pausa, porque llegado ese momento hubo mucha polémica. Recuerdo de hecho, no se accede a la presidencia tan fácilmente. Hubo resistencia y hubo una serie de cosas bochornosas ahí en medio de, pero hoy por hoy podemos hablar de cosas más positivas, pero vamos a hablar de las dos cuando estemos de vuelta aquí en primera persona. Quédese con nosotros. Gracias por mantenerse con nosotros esta noche en primera persona. Damaris John, presidenta del Comité Olímpico de Panamá, está pues compartiendo su trayectoria, su historia con nosotros aquí precisamente en primera persona. Llega el momento entonces de participar en esta elección. Decía yo antes de la pausa, polémica, hubo de todo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo lo Primero viste? que no fue una decisión fácil, porque sabía primera Todo lo que mujer, venía. no, no sabía todo lo que Mm, venía, debo ser honesta, pero si algo siempre tuve muy claro, yo soy una persona de principios y de valores y siempre he pensado que uno tiene que luchar por las cosas que quiere y mantener sus ideales firmes independientemente de todas las circunstancias que pueda afrontar. Pero no era tanto en ese momento eso porque yo honestamente no pude ni vislumbrar que ese vendaval venía. Era más que todo porque sabía que esa responsabilidad una vez asumida me iba a abstraer por completo. mm. Uno. Y dos, que también de alguna forma suponía para mi carrera profesional, em, no voy a decir un retraso porque no quiero que sea, pero sí una limitación para poder avanzar en otras cosas que ya tenía O un posibilidad. impas. Sí, tenía otras posibilidades. Pero bueno, después de conversar con muchos presidentes, después de conversar con personas importantes para uno, decidí que era lo correcto y que al final, como siempre dije, quien votaba por mí era porque lo hacía con convicción de que yo era la mejor persona para liderar el comité y no porque se le ofreció nada, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, fueron unas elecciones difíciles que aprendí muchísimo, pero también que me di cuenta que la mayor cantidad de gente en Panamá es buena y que realmente quería lo mejor para la organización. Las muestras de cariño y de apoyo que yo recibí en ese momento ante unas circunstancias muy difíciles, altamente conocidas en el país, y, eh, a mí me motivaron muchísimo a decir, ya no es el resultado, ya es principios, ya es valores, es de luchar con que las cosas que están bien se tienen que respetar. Entonces se volvió de alguna forma como en una segunda consigna de vida y a partir de ahí, bueno, yo creo que ya el resto es Sea, historia. y se ha palpado, a ver, y lo que iba a ser un impasse se extendió ahora por una reelección, pero porque hay resultados. O sea, no, si hubiese sido diferente, habría sido muy penoso y muy difícil, realmente, porque lograr llegar y que se respetara la decisión de quienes eligieron esta nueva dirección, esta nueva presidencia, tenía que demostrar y llegar y prácticamente hacer una reingeniería, y se logró. La verdad es que con orgullo los números lo dicen, el crecimiento, la cantidad de atletas que ahora van, y no es la cantidad de borrilleros que se suman a una delegación, los resultados, que eso es lo que se espera al final. Mira, una de las cosas que me ha caracterizado, yo mido absolutamente todo, pero no No, porque hay que porque, demostrarlo. no, Hay bueno, que decir, sí, pero más que todo sabes que tiene un propósito diagnóstico. Yo siempre he mm, creído que si uno no sabe dónde está, si no tiene indicadores fiables, no tienes cómo mejorar. Entonces hoy yo te puedo decir sencillo, además lo tengo en la cabeza, del 100% de todas las personas que formaron parte de la delegación en el 2025, 3 juegos tuvimos, los juegos más grandes en nuestra historia de participación en los centroamericanos, el 70% de nuestra delegación fueron atletas y el 22% fueron entrenadores. El 92% de nuestra delegación fueron los que tienen que ir. claro, Y luego el restante 8%, el 6% fueron específicamente apoyo biomédico, médicos, nutricionistas, psicólogos, en fin, la gente que hace. Y el 2% la misión. Entonces, ¿qué te trato de decir con esto? Que al final, para mí sí es relevante que nosotros podamos saber dónde estamos para poder avanzar. No hay manera desde mi perspectiva, y eso creo que ha sido importante desde la forma en que gestionamos el comité. Como dices tú, los resultados deportivos están allí, mm, los mejores de nuestra historia en unos Juegos Panamericanos, nuestra primera medalla femenina.
Además, como siempre digo y lo digo con mucho orgullo, una medalla hecha en Panamá, que eso es algo que realmente no habíamos tenido antes, sí de talento y material panameño, Mm. pero no hecha en Panamá. Pero más allá de eso es el impacto que tú tienes en las cosas desde el punto de vista administración, desde el punto de vista talento humano, educación, capacitación. O sea, el comité ha formado más de 400 y tantas personas en los últimos 5 años en gestión deportiva, en administración. Y esas son las personas que hoy están sirviéndole al país a través de un comité organizador que se prepara para que Panamá sea sede por primera vez en su historia de unos Juegos Suramericanos. Entonces, esa es la visión al final y ese es el legado que yo creo que uno puede intentar construir para que esto sea sostenible en el tiempo y que tus hijos y que los míos y que las nuevas generaciones realmente tengan las oportunidades reales que quizás nosotros no tuvimos, Ujú. pero que sí luchamos para que ellos las pudieran tener. Hablando de legado y sostenibilidad, lo siguiente puede ser difícil porque cuando se miden resultados, a veces cuesta, yo no sé, a mí por lo menos me costaría mucho dejar algo que a uno le ha costado mucho, aunque no es de uno, aunque es de la colectividad. ¿Qué haría Damaris fuera del cargo? Porque solamente se permite una reelección. Correcto. Eh, tiene que haber no sé, un blindaje, yo no sé cómo llamarle. Ahí es en donde mucha gente también entra en polémica con Bukele y con mucha gente, yo no me quiero meter en tema Ujú. político. Sin embargo, tiene que haber una secuencia, tiene que haber consecuencia y tiene que haber, y yo no sé si a nivel de asesor, eh, generando un nuevo equipo que trascienda esta gestión y que y que tenga la misma visión, porque se perdería demasiado. Bueno, mira, primero que al final yo respondo a nuestra Asamblea General y el mandato de nuestra Asamblea se materializa a través de un plan estratégico que no es de Damaris, Mm, que responde al ejercicio diagnóstico, en este caso de más de 600 personas que fueron parte de ese proceso. No es la visión de Damaris ok. Young o de la Junta Directiva. Dos, yo creo que es normal y es bueno y es sano para las organizaciones que exista relevo generacional. Eh, yo no pretendo, es más, yo fui de las personas que promovió que en efecto Claro, que hubiese precisamente eso. estuviese, claro, porque la historia de la organización te decía que era necesario. Y tercero, siempre lo digo, trabajo muy duro todos los días para asegurarme de dejar una organización institucional. O sea, que al final las cosas funcionen independientemente de la persona. Es mi sueño, te lo digo con sinceridad, espero y confío que el trabajo que hemos hecho nos va a permitir no solo que todos esos nuevos liderazgos que se han creado sostengan el trabajo que se ha hecho, sino que existe una convicción profunda de la dirigencia deportiva, de nuestros atletas, del restante de los miembros del ecosistema deportivo, que todos tenemos una responsabilidad, que no es una persona que puede hacer que las cosas cambien. Somos todos haciendo lo que corresponde que las cosas pueden. Pero la orquesta la dirige siempre una persona. Ahí yo meto mi cuchara. Para finalizar, Damaris, ¿cómo te defines en 3 palabras? Bueno, primero, sin duda, soy una mujer muy luchadora, súper planificada en mi vida em, y con 3 palabras, ¿verdad? Falta una. Con un profundo sentido de patria. Yo amo mi país, creo que tenemos un gran país y que si los panameños nos damos más cuenta y le damos más a nuestro país, pues sería más grande. Claro que sí. Y se demuestra cuando hay una oportunidad para que el país se visibilice y de forma positiva. Así Y lo es. has hecho patria. Gracias. Felicidades, Damaris. Y a ustedes, como siempre, también muchísimas gracias por acompañarnos. Este contenido ya me iba a emocionar yo también. Lo puede ver las veces que quiera también a través de la plataforma YouTube de Hispania Media TV. Será hasta la próxima.